Bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora el estudio completo de una de las funciones, a ver si vamos viendo la aplicación de todos los contenidos del año. Entonces, en primer lugar tenemos acá la función, es una función polinómica, entonces por suerte ya podemos determinar tanto su dominio, que serán todos los números reales, no tiene restricciones porque no es una división, no hay raíz de índice par ni logaritmo, y su imagen, que también ya conocemos que es de todos los reales, ¿sí? Una vez que tenemos dominio de imagen, podemos comenzar a trabajar con las intersecciones de los ejes. La intersección con el eje y, ¿sí? Que es el valor que toma la función cuando x vale 0. Entonces reemplazamos 0, 0, 0. En todos los términos tienen la x, entonces cada uno de los términos se anulará. 0, entonces la intersección en el eje, con el eje y es en y igual 0. Ya tenemos ahí tres de los datos y ahora empezamos con la parte más compleja en general, que es por ejemplo la intersección con el eje X. Sí, tenemos la intersección con el eje X, vemos que acá podemos sacar factor común 2x. ¿Se acuerdan que la intersección con el eje X es plantear cuando la función es igual a 0? Para esto necesitamos factorizar f de x. ¿Por qué en este caso factorizar? Porque es una función polinómica. Entonces, para factorizar f de x, que es, la volvemos a copiar acá, 2x cubo menos 2x cuadrado más 18x, son todos pares múltiplos de 2, y hay una x en cada término, entonces comenzamos con el factor común. Factor común 2x, esto nos queda x cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? Esto es una función cuadrática, entonces podríamos aplicar la fórmula resolvente. Aplicando la fórmula resolvente, bueno, voy a hacerlo más rápido. Esto da x menos 3 por x menos 3. Si aplican la fórmula resolvente, le aparece dos veces el 3 como resultado, entonces x menos 3 aparecerá dos veces en los factores, que se puede resumir como x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos esto, entonces ahora podemos determinar los valores donde la función corta al eje x. ¿Sí? Acá podemos ver que es en x igual 0 y en estos, en ambos es en x igual 3. Por lo tanto, la intersección con el eje x estará dada en 0, 0. ¿Sí? Tiene sentido acá. Y en 3, 0. ¿Sí? También muchas veces se lo suele anotar así, intersección con el eje x, y se anotan solamente los valores de x en este conjunto. Así y así. Ambas son formas de anotarlo válidas. Acá anotamos el par ordenado, el punto, y acá anotamos solamente el valor de la abscisa. ¿Por qué es válida esta? Porque ya sabemos que si la intersección con x es 0 de y, ¿sí? Es casi redundante. Ahora nos ponemos a analizar el conjunto de positividad y negatividad. Sí, recuerden que trabajamos con la tablita una vez factorizado el polinomio. Y vamos anotando sus factores. 2x, x menos 3, que está elevado al cuadrado, o lo pongo dos veces, pero no es necesario, acá ya estamos trabajando con la función. ¿Qué valores vamos a usar acá? Los valores justamente que hacen 0 a los factores. Entonces acá tenemos el 0 y acá tenemos el 3. Recuerden que esto es como si fuera la recta numérica, más infinito y menos infinito. Bien, 2x será negativo hasta que dé 0 y después va a ser siempre positivo. Y en cambio x menos 3 al cuadrado va a ser siempre positivo porque justamente es un factor elevado al cuadrado. Entonces positivo, positivo, 0 acá, positivo. Con lo que, aplicando la regla de los signos, la función está definida como un producto de estos factores. Menos por más, menos, 0 por cualquier cosa 0, más por más, 0, más. ¿Sí?
Si no determinan con el cuadro y prefieren la recta, pero algo así, también marcamos en la recta numérica los valores, ¿sí? Y hacemos los reemplazos necesarios. Un número anterior a 0, qué sé yo, menos 1. ¿Sí? Pueden reemplazar el menos 1 en la forma polinómica o en la forma factorizada, es lo mismo. A mí me resulta más cómodo la forma factorizada porque es menos 1 menos 3 es menos 4 al cuadrado 16. Menos 1 por 2 menos 2, menos 2 por 16, menos 32. Vemos que es negativo, que coincide, ¿sí? Entre el 0 y el 3 tenemos al 1. 2 por 1, 2. Esto va a ser 2. 1 menos 3, menos 2 al cuadrado 4. 2 por 4, 8. Es positivo. Y un número mayor a 3, 4. F de 4. 2 por 4, 8. 4 menos 1, 4 menos 3, 1 al cuadrado 1, entonces esto da 8 también. Sigue siendo positivo, ¿sí? Entonces el conjunto de positividad está dado desde 0 hasta 3, unión de 3 a más infinito. Y el conjunto de negatividad está dado desde menos infinito hacia el 0, hasta el 0, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces todo lo trabajado en el primer cuatrimestre. Nos faltan las asíntotas, ¿sí? Vamos a seguir desarrollando. Asíntota vertical. Asíntota vertical, ¿cómo se calcula? Con el límite de la función cuando x tiende a un valor, que este valor no tiene que pertenecer al dominio. Pero como el dominio es todos los reales, no existe a, ¿sí? En este caso no existe a, y como no existe a, por lo tanto, entonces, esta flecha es entonces, no existe asíntota vertical para nuestra f de x. La asíntota horizontal es el límite de la función cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces calculamos este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo menos 2x cuadrado más 18x es efectivamente infinito. Entonces, como el límite es infinito y no es un número, también definimos entonces que no existe asíntota vertical para nuestra función. ¿Sí? Entonces no tiene ningún tipo de asíntota, ni vertical ni horizontal. Vamos ahora con los puntos críticos. ¿Sí? Para definir los puntos críticos necesitamos la derivada primera de la función. Bueno, la derivada primera es 6x al cuadrado menos 24x más 18. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos la derivada primera? Porque los puntos críticos están dados por los valores que hacen que la derivada primera sea 0. Entonces, para calcular cuándo esto es 0, la tenemos que factorizar, ¿sí? Yo acá le saco factor común 6 para trabajar con coeficientes más pequeños, me resulta más cómodo. Y acá vemos, ya lo podíamos ver desde acá, pero acá también una función cuadrática se factoriza aplicando la resolvente. Y esto nos da x menos 1, 1 como primer valor, en la resolvente van a obtener x igual 1 y 3 como otro valor, ¿sí? Entonces, cuando estos factores se hacen 0, en x igual 1 y en x igual 3. De manera que los posibles puntos críticos van a estar en 1 y en 3. Bueno, ¿cómo los calculamos? El primer punto crítico va a ser 1 y f de 1, ¿sí? 1 y f de 1. F de 1 creo que lo habíamos calculado justo, miren. Entonces ya sabemos que da 8. Acá tenemos un punto crítico y acá podemos poner punto crítico 1. Punto crítico 2 está en 3 y f de 3. ¿Sí? Y 3 sabemos que f de 3 es 0 porque
ya anteriormente que 3 era una raíz. Entonces ahí los tenemos. Una vez que tenemos los puntos críticos, los podemos definir como máximos o mínimos. ¿Se acuerdan? ¿De qué manera? Calculando, ¿sí?, cómo se evalúan esos valores de las abscisas en la segunda derivada. Entonces, buscamos la segunda derivada. La función es 12x menos 24 y analizamos cada uno de estas abscisas del punto crítico en la segunda derivada. Segunda derivada lo analizamos en el 1, es 12 por 1 menos 24. Esto nos da 12 menos 24, que es igual a menos 12. Como esto es menor que 0, en x igual 1 tenemos un máximo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde está un color? Acá. Ya, por esto, ¿sí?, sabemos que este es un máximo. Para el segundo punto crítico, f de 3, ¿sí?, f de segunda derivada de 3 es 12 por 3 menos 24. Esto nos da 36 menos 24, que es 12, que es mayor a 0. Entonces en x igual 3 tenemos un mínimo. ¿Sí? Perdón. Acá tenemos un mínimo. Y antes de empezar a analizar la segunda derivada, podemos seguir trabajando ahora con el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿De qué manera? El intervalo de crecimiento o de decrecimiento de la función coincide con el conjunto de positividad y negatividad de su primera derivada. Entonces trabajamos con eso. Yo trabajo con el cuadrito. ¿Sí? Tenemos los factores de la primera derivada. ¿Sí? Tenemos 6, x menos 1 y x menos 3. Bueno, vamos a completar acá el cuadro. Acá tenemos la primera derivada. Y vemos 1 y 3, los valores donde se hace 0, ¿no? Los habíamos determinado anteriormente. Acá 1 y 3. 6 es independiente, o sea, es una constante, entonces no depende de x, siempre es positivo. De hecho, este 6 podríamos no anotarlo y empezar solamente con esto, pero está bueno anotarlo por si tengo el hábito, si es negativo lo voy a anotar y voy a poner siempre negativo, que ahí sí afecta. Bien, x menos 1 es negativo hasta llegar a su raíz y luego vuelve a ser positivo, pasa a ser positivo, y con x menos 3 ocurre algo semejante, solo que en otro lugar cambia de signo. Ahora aplicamos la regla de los signos. Y ya podemos ver que el intervalo de crecimiento de la función va a ser desde menos infinito hasta 1 y desde 3 hacia más infinito. El intervalo de decrecimiento de la función va a ser desde 1 a 3. ¿Sí? Si quieren hacer la recta 1, 3, tienen que elegir valores de la función, de la derivada, ¿sí?, y reemplazarlo acá. Acá tienen que hacer la derivada de, no sé, en 0. La derivada primera en 0 vale 18, que es positivo. La derivada primera en 2. La derivada primera en 2 es 2 menos 1, 1. 2 menos 3 menos 1 da menos 6, que es negativo. Y la derivada primera en 4, acá va a dar 1, acá va a dar 3, y acá 6. 6 por 3, 18, por 1, 18, 18 y es positivo. Bueno, ven que coincide, ¿no? Ahora nos queda estudiar los puntos de inflexión y las concavidades de la función. ¿Sí? Para el punto de inflexión
nosotros tenemos que buscar cuando la segunda derivada es 0. ¿Sí? Habíamos fallado ya la segunda derivada, que era 12x menos, a ver si se ve acá, 12x menos 24. Entonces, seguimos trabajando. La segunda derivada es 12x menos 24 cuando se hace 0. Y bueno, planteamos la ecuación. 12x menos 24 igual a 0. 12x igual a 24. X igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos el punto de inflexión en x igual a 2. ¿Cómo calculamos el punto de inflexión? Igual que los máximos y los mínimos, evaluando en la función. Es decir, tenemos que hacer 2 y f de 2. Sí, si no me equivoco también lo habíamos calculado. A ver, no lo habíamos calculado. Bien, f de 2 va a ser 2 menos 3 menos 1 al cuadrado, 1. 2 por 2, 4, entonces f de 2 da 4. Entonces el punto de inflexión es en 2, 4. ¿Sí? El conjunto, la concavidad de la función hacia arriba o hacia abajo coincide, dijimos, punto a punto con el conjunto de positividad y de negatividad de la segunda derivada. Entonces, trabajo. Este es bastante sencillo porque es una función lineal, no tenemos mucho de qué hablar. Sabemos que se hace 0 en 2. La función es 12x menos 24. ¿Sí? La función es en sí misma el factor, no hace ni falta trabajar esto. Bueno, antes de menos 2, antes del 2 es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, en 0 nos da menos 24. En 2 es positivo y después del 2. En 2 es 0 y después del 12 es positivo. ¿Sí? Si quieren, pueden hacer la cuenta en f. La segunda derivada en 0 es menos 24 y la segunda derivada en 3 es 12 por 3, 36, menos 24, 12. Entonces es positivo. ¿Sí? Por lo que la concavidad hacia arriba de la función está dada desde 2 hacia más infinito y la concavidad hacia abajo de la función es desde menos infinito hasta 2. Lo que ocurre en este tipo de ejercicios es que generalmente los valores estos que estamos trabajando, que en este caso dieron todos números enteros, no suelen ser números enteros, sino hasta irracionales, porque cuando realizamos la fórmula resolvente de una función cuadrática, por ejemplo, aplico una raíz y ahí es donde no suele dar números enteros. Trabajamos con 2 decimales y listo. Bueno, les dejo ahora otro ejercicio para que vayan viendo. Voy a desarrollar el caso de una función racional.